Hola, muy buenas gente de YouTube, acá nuevamente su servidor se presenta, y sí, debería de ser ya el video de Ben 10 en AK Mega Kill, pero, realmente me sorprendió el apoyo recibido al anterior capítulo, cosa que me pone muy contento, espero esta parte también sea recibida de esa forma. Pero bien, quería agradecer primeramente a el Alan 670-10, quien me ayudó bastante con las imágenes, realmente me sirvió de bastante sus aportes, de verdad gracias. Ya sin más dilación, empecemos con el fanfic. Steve alzó la vista. 5 figuras flotaban frente a él, suspendidas en el cielo que ya iba oscureciendo. No era solo la cantidad lo que lo inquietaba, era la sensación. El aire pesaba más. Ya había peleado contra otras variantes anteriormente, e incluso había ganado en esas 2 ocasiones, pero, esta vez, era algo distinto. Especialmente 2. El Viltrumita de traje blanco no necesitaba hacer nada para emanar respeto, su postura era firme. El otro, el de traje negro con amarillo, no imponía respeto. Imponía algo peor, Steve no supo cómo explicarlo, pero le erizaba la piel, sonreía sin razón, lo observaba demasiado. Extrañamente, le hacía recordar a un antiguo conocido. Steve se incorporó con ¿Qué dificultad. recarajeanos, amigo? ¿A vos yo te había matado? ¿Qué haces acá? Eres un tonto, ¿de verdad pensaste que esas chatarras eran suficientes para matarme? Me retuvieron unos minutos, nada más, cuando la otra variante cayó, librarme fue sencillo. Esta vez no tendrás oportunidad alguna, ya no tengo por qué observarte, ya vi suficiente. ¡Ya está, loco! ¡Me voy a la mierda! Oh no, no tan rápido. Steve frenó de golpe, casi chocando. El Mark siniestro flotaba a centímetros de su cara, inclinado hacia adelante, con una sonrisa torcida. Capaz mi compañero ya vio de lo que eres capaz. Pero yo todavía no. Por la puta madre, este está más enfermo que los otros, hasta ya casi está igual de enfermo que mi compañero verde. El siniestro desapareció. Steve apenas tuvo tiempo de girar el cuerpo cuando el golpe lo alcanzó. El puñetazo lo mandó directo al suelo, atravesando capas de concreto. Antes de tocar el piso, una mano le agarró el brazo. Omnimark lo estrelló contra el suelo una vez. El impacto abrió una grieta enorme, el aire salió de los pulmones de Steve. Luego lo lanzó por los aires como si no pesara nada. Veamos de lo que estás hecho. Gritó Mohawk Mark. Steve apenas logró orientarse cuando Mohawk lo interceptó en pleno vuelo. El golpe fue tan fuerte que un edificio entero se derrumbó al costado. Steve salió disparado, incrustándose contra una estructura que explotó al contacto. No le dieron respiro. El Mark Viltrumita apareció debajo de él, sosteniéndolo en el aire. Sus golpes eran rápidos, conectando uno tras otro. Steve sintió como su visión se nublaba. Un corazón. Solo uno. No pensó, actuó. Lanzó un Enderpear a las espaldas del Viltrumita. En el instante en que se teletransportó, colocó bloques de obsidiana a toda velocidad. Luego un cristal de ley. Se incorporó lentamente, con sangre corriéndole por la nariz. Buena explosión. Pero decepcionante si eso fue todo. No sirve de nada pelear todos contra él, es una mierdita más, como todos los héroes, ganó antes porque los otros eran débiles y se confiaron. Miró a Phantom Mark, quien todavía no había atacado a Steve en todo este tiempo. Vámonos de acá y dejemos que la niñita del grupo se encargue de él. ¿Te refieres a mí, ah? ¿Te sentiste tocada? Eres el único que no ha atacado, y tampoco parece que tengas intención de hacerlo. No la tengo, ya lo sabes, solo vine para ver a mi madre, intervendré si la situación se complica. Ay, miren. La niñita quiere ver a su mamá. Eso es lo que te hace débil. Sumiso. Es por eso que tu madre se quitó la vida, porque era una cobarde, y como dicen, de tal palo, tal astilla. El silencio duró un segundo, Omnimark se lanzó de nuevo contra Steve, Mohawk prosiguió, riéndose. Steve apretó el hacha, realmente estaba esforzándose para seguir de pie en estos momentos. Dale, si me van a matar, va a costarle. Phantom Mark se quedó flotando atrás, observándolos alejarse, sus puños temblaban, su respiración también. Pensó en su madre, en todo lo que había aceptado sin cuestionar, y por primera vez, dudó. Es persistente, lo admito.
pero me aburre que no se muera, es como intentar aplastar una cucaracha que tiene armadura de tanque. Steve no respondió, sus ojos se movían rápidamente, calculando coordenadas. Se tiró unas pociones de experiencia, lanzó un Ender Pearl hacia un callejón oscuro, desapareciendo. En el segundo en que sus pies tocaron el suelo, sus manos se movieron a una velocidad inhumana, cavó un foso de 3 metros, colocó bloques de netherite en una pirámide perfecta y coronó la estructura con un faro. Un rayo de luz celeste cortó la neblina de humo de la ciudad, elevándose hasta el espacio. A ver si ahora me siguen el ritmo, manga de giles. Gritó Steve, emergiendo del callejón. Sintió como los efectos de fuerza 2, velocidad 2, salto, suerte y regeneración inundaban su sistema. La pelea se reanudó, Steve ya no solo huía, ahora contraatacaba. Comía manzanas doradas para así regenerarse de cada uno de los daños, bloqueando los golpes de Mohawk con un escudo que se había restaurado gracias a las pociones de experiencia. Sin embargo, la superioridad numérica era aplastante, el Mark Viltrumita lo golpeó desde arriba, hundiéndolo en el suelo, mientras el siniestro lo pateaba en las costillas. Omnimark descendió lentamente, apartando a sus compañeros. Tomó a Steve por la cabeza, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Se acabó el juego, cuadrado de mierda. Pero el golpe nunca llegó. Steve cayó de rodillas, y miró hacia arriba entrecerrando los ojos. Phantom Mark estaba allí, suspendido en el aire, con los nudillos ensangrentados por el choque con Omnimark, y un semblante de indiferencia dirigida a sus compañeros. Azulito, ¿te pasaste al lado bueno de la historia? ¿O es que te dio envidia que no tengas el mismo protagonismo que yo? No te equivoques, Bloque. No somos amigos, ni siquiera me caes bien, pero estos tipos acaban de cruzar una línea. Mencionaron a mi madre como si no fuera nada, solo tenemos un enemigo en común ahora, varios. Steve se puso de pie, comiendo otra manzana y tirando una poción de regeneración para recuperarse. Me sirve, yo me encargo de los 2 guachines de allá, vos entretené al que empezó a romper las bolas y al de blanco, y háceme un favor. No te mueras, que las camas rojas están caras de craftear en este mundo. Dime Steve. Dime Mark. Está bien, Azulito. Steve observó el lugar, preparándose para lo inevitable, sabiendo que un solo error sería su fin para él, y para su inventario. Si estuviera en mi dimensión, no tendría que preocuparme tanto. Mark. Yo te dije que seguir los carteles y mapas de esas cosas narizonas no nos llevarían a un lugar bueno. Te mataré por dañar a mi Urf. El campo de batalla se dividió en dos. Phantom Mark salió disparado como un misil contra Omnimark, que regresaba volando con furia. El Mark aliado al entrar en el radio del beacon de Steve, sintió un cosquilleo recorriendo su columna. Sus sentidos se agudizaron y su fuerza aumentó en gran medida. ¿Qué clase de magia es esta luz?, pensó, mientras le conectaba un combo de golpes a Omnimark que lo dejó aturdido en el aire. Steve, por su parte, se colocó frente a Mohawk y el siniestro, con un movimiento de manos imperceptible, comenzó la fase 2 de su defensa. Colocó bloques de hierro y calabazas talladas a una velocidad impresionante. Si les gustan los robots del tipo S, mis muchachos les va a encantar. 20 golems de hierro aparecieron de la nada, los golems se interpusieron entre Steve y los Viltrumitas. Denles una clase de herrería y de lo que les pasa a los mobs hostiles. Los golems avanzaron sin dudar. El primero en chocar fue contra Mohawk Mark. 2 golems lo embistieron al mismo tiempo, obligándolo a retroceder varios metros. Un tercero levantó el brazo y descargó un golpe directo al pecho. El impacto resonó en toda el área. Mohawk Mark apretó los dientes. Estas cosas son aún más molestas que los reanimens. Agarró a uno del brazo y lo giró con fuerza, estrellándolo contra otros 2, pero antes de que pudiera terminar con ellos, otro golem lo sujetó desde atrás, envolviéndole el torso.
Del otro lado, el Mark siniestro fue rodeado por 5 golems, 2 lo levantaron del suelo, otros lo golpearon sin darle respiro, obligándolo a cubrirse el rostro. La variante siniestra gruñó y atravesó el torso de uno con el puño, desmantelándolo de raíz. Usó un pedazo del golem destruido como arma, aplastando a otro contra el suelo. Un tercero logró sujetarle una pierna, pero fue arrancado y partido en 2 contra un edificio. Aún así, los golems seguían llegando. El campo de batalla era un caos, los golems iban cayendo poco a poco, pero estaban logrando el objetivo que Steve les había puesto: hacer tiempo. Entonces, ¿vas a enfrentarnos? Esto es por haber insultado a mi madre, dijo el azul, descendiendo lentamente. El Mark Viltrumita reaccionó al instante, lanzándose contra él desde un costado. El impacto los elevó en el aire, intercambiando golpes a una velocidad brutal. El Viltrumita logró conectar 2 puñetazos seguidos en el abdomen, pero el azul apenas retrocedió. ¿Desde cuándo? Habló con dificultad, incorporándose. Phantom Mark no respondió, voló hacia él y lo tomó del cuello, arrastrándolo por la calle a toda velocidad, y rápidamente, Omni Mark regresó al combate. Por la velocidad del golpe logró frenar al azul, obligándolo a retroceder varios metros. Por primera vez, se notó la diferencia numérica. Omnimark sonrió, ajustándose el cuello. Así que esto es lo que necesitabas para pelear, trucos ajenos. No, solo necesitaba decidirme. Se lanzó otra vez, esta vez sin dudar. El Beacon reforzaba cada movimiento, sus golpes eran más potentes, logró conectar una combinación de golpes contra Omnimark. El Viltrumita intentó rodearlo, pero el azul lo anticipó y lo interceptó en el aire, estrellándolo contra una torre cercana, pero el desgaste comenzó a notarse. A pesar del Beacon, eran 2. Un golpe de Omnimark lo tomó por sorpresa, enviándolo contra el suelo. El Viltrumita cayó sobre él, hundiéndolo aún más. El azul logró incorporarse, jadeando. Omnimark descendió frente a él, tranquilo otra vez. ¿Lo sientes? Esa diferencia, puedes golpear más fuerte, moverte más rápido, pero sigues siendo inferior. Te estás quedando sin fuerza, no estás acostumbrado a ese poder. El Mark aliado apretó los dientes y volvió a ponerse en guardia. El Beacon aún brillaba, sosteniéndolo, pero la pelea recién empezaba a pasarle factura. Steve ya estaba lejos del centro del combate, moviéndose rápido entre las ruinas. Mientras los golems seguían siendo destrozados uno por uno, él activaba mecanismos, giraba palancas, colocaba bloques con movimientos precisos. Detrás de él, los últimos golems caían. El suelo estaba cubierto de restos de hierro y flores. Mohawk y el siniestro quedaron de pie entre los restos. No parecían gravemente heridos, pero ambos respiraban con más fuerza. Steve activó una palanca de redstone oculta bajo una placa de presión de los edificios laterales que Steve había preparado minutos antes. Surgieron cientos de dispensadores ocultos. El Mark siniestro, ya harto, atravesó la lluvia de fuego, ignorando las flechas que se clavaban en su cuerpo. Llegó donde Steve. Voy a arrancarte esa cabeza cuadrada. Gritó, volando directo hacia el pecho de Steve. Este no retrocedió, cambió su arma a un cristal de lem. Justo cuando el siniestro estaba a centímetros de su rostro, Steve colocó el cristal en un bloque de obsidiana a sus pies y lo detonó. La onda expansiva lanzó a la variante hacia atrás. Steve lanzó un Ender Pearl hacia el aire, por encima del enemigo. Steve estaba en su terreno. Yo no estoy solo, la calle del bajo mundo la controlo. Mi turno. Gritó el siniestro, mientras Mohawk sujetaba a Steve por los hombros. El siniestro voló en línea recta, junto a ambas manos y... Steve. Gritó Phantom Mark, intentando zafarse de Omnimark, pero entonces... Uf, eso dolió un 4 de 10.
Me acabas de romper mi escudo favorito, demente de mierda, ahora sí que se pudrió todo. Steve aterrizó justo en el centro del combate, la luz del beacon a la lejanía cambió a un rojo intenso, mientras él movía su inventario a una velocidad demencial. Azul, aléjate del centro. Si valoras tu estructura molecular, volá bien alto. Phantom Mark, viendo la mirada de maníaco que tenía Steve, no lo dudó y se impulsó hacia las nubes, arrastrando al Mark Viltrumita con él. Steve se agachó y, con movimientos rápidos colocó 3 bloques de arena de almas en forma de T. ¿Qué es eso? ¿Más bloques decorativos? No importa cuántas veces revivas, te vamos a... Conozcan al Wither, y de paso, pidan perdón por el lag que voy a causar. ¿Qué son esas cosas? Exclamó el siniestro, intentando golpear a uno de los Withers, pero su puño solo atravesó una aura de energía que le devolvió el daño. Mientras tanto, en lo alto, Phantom Mark estaba perdiendo terreno contra Omnimark y Mark Viltrumita. Eres una vergüenza para nuestra sangre, muere con este mundo. Justo cuando Omnimark iba a atravesar el cráneo de Phantom, una pequeña esfera pasó cerca. Steve apareció de la nada justo arriba de ellos, impulsado por un cohete y sus elitras. Hola, pedazo de manco, me extrañaste. Gritó Steve. En un movimiento coordinado, Phantom Mark entendió la señal, agarró a Steve de los pies y, usando toda su fuerza Viltrumita potenciada por el beacon, lo lanzó como un bate de béisbol hacia Omnimark. Steve sacó su mazo con el encantamiento de densidad B. Hola hermosa, qué linda cola. Mi brazo, malnacido cúbico. Azulito, ahora, háceme un pase a gol. Phantom Mark voló rápidamente a espaldas de Omnimark, conectando una patada que lo mandó directamente hacia la trayectoria de Steve. Steve, cayendo desde una altura masiva y con el impulso de sus cohetes, apuntó la lanza hacia el pecho de Omnimark. Jiji, el que sigue, que me quedan 3 minutos de efecto por la noche. ¿Qué chucha me miras, conchetumare? ¿Cómo ven este pendejo? ¿No sabe que yo vengo de Free Fire? No se olviden de mí, negros de mierda. El siniestro logró golpear a uno, pero en ese momento, uno de los Withers emitió un destello azul cegador. Al bajar su salud al 50%, activó la armadura de Wither cargado. Además, comenzaron a invocar Withers esqueleto. Quítense de encima, basura. Yo soy un Viltrumita, no puedo morir por unos huesos. No terminó la frase, el Wither central cargó una calavera azul de mayor tamaño, y la disparó a quemarropa contra el pecho de Mohawk. El Mark siniestro se quedó paralizado un segundo, viendo cómo el cuerpo sin vida de su variante liberaba unas partículas oscuras. ¿Ustedes? Me voy a divertir tanto con ustedes. Esto es fascinante y aterrador a la vez. He saltado por miles de tierras, pero las leyes de este individuo, Steve, no son coherentes, son algorítmicas. Está inyectando energía externa en esta realidad a una velocidad que debería colapsar el espacio-tiempo. Si no intervengo, mi plan podría arruinarse. Armstrong ajustó la frecuencia de su portal, no podía permitir que Steve matara a todos los Marks. Necesitaba el caos, pero no la aniquilación de todas sus piezas. Mientras tanto, lejos del bombardeo de los Withers, el Mark Viltrumita aterrizaba frente a Steve y Phantom Mark. A diferencia de los otros, este Mark no tenía una sonrisa sádica. Han sido una distracción interesante, pero mi paciencia tiene un límite.
Tu traición será pagada con una ejecución lenta, y tú, ser cúbico absurdo, te voy a desarmar para entender qué eres. En un parpadeo, el Viltrumita de blanco desapareció. Phantom Mark apenas tuvo tiempo de levantar los brazos antes de ser golpeado, siendo enviado a estrellarse contra varios edificios. Steve intentó lanzar una poción de daño 2, pero el Viltrumita atrapó el frasco en el aire y lo impactó contra el propio Steve. ¡Ah, mi pichula! Tus químicos no funcionan si no te dejo lanzarlos. Sentenció el Viltrumita, apareciendo frente a Steve y conectando un golpe que casi le arranca la mandíbula al minero. La red concha de la lora, este sí sabe jugar. Steve lanzó un Ender Pearl hacia el suelo, justo detrás del Viltrumita. Steve aprovechó la inercia de la caída y desenfundó su mazo. Steve sacó su caña de pescar y enganchó al Viltrumita, tirando de él hacia su posición. En cuanto se acercó, Phantom Mark llegó conectando un derechazo que mandó al Viltrumita a volar a través de 3 edificios. Steve no se detuvo, sacó su arco encantado y disparó una ráfaga de flechas. Las flechas se clavaban en los hombros del Viltrumita, ralentizando sus movimientos. Phantom Mark, viendo la oportunidad, voló a su alrededor a una velocidad cegadora, conectando golpes en ráfaga que comenzaron a deformar el rostro del Viltrumita. Justo cuando Steve se preparaba para dar el golpe final con su hacha, un grito desgarrador resonó desde el cráter de los Withers. El Mark siniestro emergió de las cenizas, estaba cubierto de partículas negras y sangre, pero vivo. Había destruido a los 3 Withers. Aunque sus manos temblaban por el esfuerzo, sus ojos se fijaron en Steve y Phantom. Ustedes, voy a hacer que se coman sus propias entrañas. Steve y Phantom se pusieron espalda con espalda, preparándose para lo peor, pero antes de que cualquiera hiciera algo, 3 portales verdes aparecieron a su alrededor, absorbiendo a los 3. Mi Vicón se quedó en la otra dimensión. ¿Cómo ven ese puto idiota bastardo, pendejo, imbécil, baboso de mierda? Dices puras mamadas. No hay faros de luz aquí, cuadradito, no hay pociones que te salven de lo que te voy a hacer. Azul, dame 10 segundos, distráelo o somos pollo. Bueno, compañero, tenemos asuntos pendientes que arreglar, ¿no crees? Prepárate, perrita de ese cuadrado, yo no seré tan amable como los otros, conmigo sufrirás, y sentirás el mismo dolor que sintió tu madre cuando fue partida en 2. Phantom Mark se enfureció, y fue el primero en lanzarse a gran velocidad, intentando conectar un gancho, pero, el siniestro notó el cambio de la potencia de este, aprovechando para esquivar y darle un puñetazo. Mientras tanto, Steve empezó a construir. Antiguamente, había logrado un hecho histórico. En modo survival, logró algo con mucho esfuerzo, algo que resguardó en sus shulkers. Él, gracias a un mecanismo de pistones, logró obtener lo imposible. Bedrock. En segundos, Steve usó el espacio para colocar bloques de piedra base que había obtenido, formó una estructura sagrada y, en el centro, colocó 4 cristales de Lend. El aire empezó a vibrar con un rugido que no era de este mundo. Un haz de luz estalló y, de la nada, ¿de dónde sacas a estas malditas bestias? Se lanzó contra el dragón y conectó un golpe directo al cráneo. El dragón chilló, sacudiendo la cabeza con violencia. Phantom Mark apareció desde un costado y embistió al siniestro, alejándolo del dragón. Dragona, yo sé que toda nuestra vida nos hemos enfrentado, y hasta te termine matando, pero por esta vez, quiero que colaboremos. Sé que me entiendes, eres una deidad después de todo. Si ganamos, reconstruir el End es una promesa. ¿Qué más esperamos? Vamos por ese hijo de perra.
El dragón volvió al ataque, sus alas azotaron al siniestro una y otra vez, lanzando bolas de fuego que destruían todo a su alrededor. Sangrando, sonriendo, se impulsó hacia arriba y agarró una de las alas del dragón con ambas manos. El monstruo rugió, intentando soltarse, pero el siniestro era demasiado fuerte. Steve clavó su arma en el cuello del dragón para estabilizarse mientras Phantom Mark volvía a atacar. Los tres chocaron en el aire. El siniestro logró arrancar varias escamas con las manos desnudas. Los movimientos bruscos hicieron que Steve caiga del Ender Dragón, y que el daño haga que la dragona golpee a Phantom Mark. Me encantan tus juguetes, son tan divertidos. Con un último esfuerzo, se impulsó sobre el cuello del dragón. El monstruo se retorció, rugiendo con desesperación, pero el siniestro apretó más. Se acabó, no más dragones, no más bloques, solo tú y yo. El siniestro levantó el puño para el golpe final, pero justo antes de impactar, el cuerpo de Steve empezó a desvanecerse. No, azul. Gritó Steve mientras desaparecía, dejando a Phantom Mark solo en el desierto frente a un Mark siniestro hambriento. Esto es lo que me merezco por mis actos. Funcionó. Maldita sea. Funcionó esa locura del agua y la perla. ¿Qué hiciste, Cecil? Lo dejé solo. Tú mismo pusiste esa cosa, dijiste que lo bajes y Mouriaso no sabía tu dirección exacta. ¿Cuántos? No quedan más variantes, ninguno con vida. ¿Y las ciudades? Las ciudades. Las ciudades están destruidas, continentes también, millones de personas desplazadas, ganamos, pero ¿a qué costo? Puedo arreglarlo. ¿Qué? No todo, no las vidas, pero las ciudades, la infraestructura, puedo reconstruir más rápido de lo que jamás hayan visto. ¿Y tú? Yo estoy bien minando. Steve se acercó a una zona libre de la base y, sin decir nada, colocó obsidiana. Un portal al Nether se abrió con su sonido característico y conocido para el cuadrado. Mientras tanto, busca una forma de que pueda volver a mi mundo. Esto es clave, escribís unas cuantas cosas, un concepto, lo tiras al portal y abrís una dimensión nueva, no preguntes cómo, solo funciona. Estás diciendo que podemos explorar infinitos universos. Exacto. Iré a construir. La ciudad ya no parecía un campo de ruinas, edificios nuevos se alzaban con formas sólidas, todo avanzaba a una velocidad impresionante. Ya falta poco, solo quiero volver a mi casita y sacar a pasear a mi perro Willirex. ¿Preparado para mi llegada, gusano?